se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, a ver aún nos queda anunciar a pueblo que Jesús está volviendo. Amado Padre, en nombre de tu Hijo Jesús, Señor, gracias por este preciosísimo mensaje que nos enviaste, Señor. Ayúdanos a apreciarlo, ayúdanos a comprenderlo, ayúdanos a vivirlo y sobre todo ayúdanos a comunicarlo. Que podamos comprender la esencia de este mensaje, que revuelva nuestros corazones, Señor, y que busque ese poder de lo alto para que pueda ser llevado, Señor, porque sin tu ayuda esto no es posible. Amén. También te ruego, Señor, que ahora tu Santo Espíritu esté con nosotros, que nos pongas palabras, Señor, en nuestras bocas, para que tu nombre sea elevado y para que la gente pueda comprender mejor este mensaje, que tú puedas, como ya he dicho, remover esos corazones, impresionarlos, no solo a ellos, sino a nosotros también, y que cada uno, Señor, pueda estudiar individualmente, pueda buscarte individualmente, que es nuestro deber, y tú puedas manifestarte a ellos individualmente y también, Señor, en unión en esa lluvia tardía. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, amén. Amén, amén. 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 Bueno, hermanos, como no tenemos mucho tiempo, quizás Jorge no lo sabe, pero hemos estado hablando antes y hemos decidido intentar dar los boletines. Muchas veces no acabamos y creemos que son importantes, ya que a esto le dio forma el Espíritu Santo. Entonces, si no acabamos hoy este número 4, de aquí 2 semanas continuaremos donde lo dejamos, para poder dar cada número, cada boletín, cada predicación completa, ¿sí? Porque creemos que a veces quizá no llegamos al final, y siempre el final es una de las cosas más importantes, ¿no? Para poder seguir un hilo, ¿no? Siempre también, aunque no hemos llegado en algunas ocasiones, incitando a los hermanos a que lo estudien por ellos mismos, en oración, y que el Señor pues pueda darles comprensión sobre ello, ¿no? Entonces, empezamos como siempre a leer esas 3 citas. Una está en Testimonios para los Ministros, página 91-92, para ver la importancia del mensaje, y dice así: en su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Ese mensaje tenía que presentar al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados de todo el mundo, de una forma más destacada ante el mundo. Eso significa que no se había dado ese mensaje tan destacadamente como en este mensaje, ¿sí? Ese preciosísimo mensaje del mensaje del tercer ángel. Tal mensaje presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista a Jesús. Necesitaban dirigir sus ojos a su persona divina, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Todo el poder está colocado en sus manos y Él puede dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que Dios ordenó que fuese dado al mundo.
Es el mensaje del tercer ángel, que debe ser proclamado en alta voz y acompañado por el abundante derramamiento de su espíritu. Es importante varias cosas. Dice que el porqué de este mensaje, porque muchos habían perdido de vista a Jesús. El mensaje no se recibió, o sea que todavía muchos han perdido o hemos perdido de vista a Jesús. Y necesitamos dirigir nuestros ojos a su divina persona, o a su persona divina, a sus méritos, a su amor inalterable por la familia humana. Y sobre todo también decir que este es el mensaje que se ha de proclamar al mundo, y que va acompañado, no que viene un tiempo después, el derramamiento del Espíritu Santo, sino que va acompañado con él, va de la mano, ¿sí? Otra cita la encontramos en Primeros Escritos, página 118, y dice así, habla de la obra que tiene que hacer este mensaje, el mensaje del tercer ángel en cada uno de nosotros. Dice, vi luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante, su obra es terrible, su misión es tremenda, es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. Importante, es el que tiene que sellar y es el que tiene que separar el mensaje del tercer ángel. Y la última cita, que la encontramos en este boletín, al principio, que es una carta que Ellen White escribió a A.T. Jones, es la carta 230 de 1908, dice así: se me ha dado instrucción para que emplee esos discursos suyos impresos en los boletines de la Asociación General de 1893 y 1897, que contienen poderosos argumentos en relación con la validez de los testimonios y que sustentan el don de la profecía entre nosotros. Se me mostró que esos artículos serían de ayuda para muchos, y especialmente para aquellos recién llegados a la fe que no han estado familiarizados con nuestra historia como pueblo. Será para usted una bendición el leer de nuevo esos argumentos a los que dio forma el Espíritu Santo. Así que, hermanos, a esto le dio forma el Espíritu Santo. Por eso no queremos que nada se pierda y por eso queremos dar todos los temas completos, no dejarlos a medias para que se pueda comprender mejor. Cada punto, si les dio forma el Espíritu Santo, cada punto es importante. Y a veces, pues, nos lo saltamos y bueno, por eso también cada uno debe estudiar por sí mismo, ¿no? Bueno, empezamos. Dice, al principio de todo, continúa un poco con lo que había dicho hasta ahora, ¿no? Sobre el tema de la imagen de la bestia, ¿no? Hace una pregunta al principio que dice, ¿pueden los estados negarse a acatar la decisión del Tribunal Supremo relativa a la Constitución Nacional en lo referente a su implicación religiosa? No pueden, realmente no tienen necesidad alguna de hacerlo, dado que el propio Tribunal Supremo se ha alineado con los estados. Recordemos que en capítulos anteriores A.T. Jones hace una pregunta y dice la pregunta era si Estados Unidos es una nación cristiana, y él responde que no. ¿Por qué? Porque una nación se tiene que basar en la Constitución, no en la religión, ¿sí? Hay un punto también en la cual dice que el Tribunal Supremo dijo que la nación de Estados Unidos es una nación cristiana. Por eso él dice ahora que se ha alineado con los estados, ¿sí? Vale. Hay una cosa que dice aquí, sobre todo, él habla, como ya habló en el capítulo anterior, del mensaje del tercer ángel, que había de predicarlo tal y como es, y hace una pregunta al final, que quiero que mis compañeros del panel pues me ayuden y
y puedan dar la opinión o lo que el Señor les ha hecho ver en este capítulo a través de las palabras, a través de A.T. Jones, que dice así: esa es ahora, o mejor comenzaré, dice, hoy comenzamos leyendo Apocalipsis 14:9. Un tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. No es preciso añadir hoy mayor evidencia de que estamos viviendo en el tiempo del cumplimiento de ese versículo. Al propósito, basta simplemente recordar los puntos que presentamos anoche. 3 evidencias que analizamos ayer nos llevan ineludiblemente a esa cuestión. Esa es ahora la advertencia que debemos dar al mundo, y nadie puede dar el mensaje del tercer ángel a menos que lo presente precisamente tal y como está redactado. ¿Cuál es la consecuencia de desoír el mensaje de ese versículo? ¿Qué es lo próximo que viene al respecto? Él da la respuesta, pero eso se lo dejo a mis compañeros que nos puedan responder a esas preguntas. ¿Sí? Por favor, ¿alguno de vosotros me puede responder o puede responder a la audiencia esas preguntas? Sí, claro. Cualquiera de vosotros. Claro, si me permites, Óscar. Jorge, adelante. Sí. Aquí, antes de responder la pregunta que se da, debemos entender, Óscar, que si ya estamos con aquel momento, ya era el punto en que se encontraba la iglesia con el mundo en cuanto al evento, era que era el momento de hablar de ese tercer mensaje tal como estaba, señal de que lo anterior a ello, que es lo que propicia que lleguemos a esa conclusión, se debe quedar claro, y es que ya la imagen se había formado ese Estado americano, echar a un lado la Constitución y poner como una enmienda, una ley, un día falso de reposo, llamándole, como se le llama, al cuarto mandamiento de Dios, en la ley de Dios. Por tanto, a partir de ahí, se recomendó de que ya era hora de actuar, Señor, que han invalidado tu ley, se nos sugiere de que nada podemos hacer por nosotros mismos, se nos sugirió que buscásemos un poder por encima de todos los poderes, ya que no había nación en el mundo que tuviese la imagen del papado ya establecida, iglesia influyendo al Estado. Por tanto, se nos dio ahora, se nos lleva a este punto, y cualquier tipo de denuncia al gobierno, cualquier reclamación que se haga, ya perdió el momento, ya perdió el sentido, ya perdió el valor. Por tanto, partiendo de ahí, la pregunta que él hace, dice, ¿qué viene después de eso? ¿Qué viene después del tercer ángel? La ira de Dios. Es la ira de Dios. Es lo que viene después con esta advertencia al mundo completo de esta situación que se ha creado desde aquel entonces y que hoy todo el mundo, viendo con sus ojos la noticia de actualidad, no puede negar que otra vez se ve una escena bastante clara y evidente de lo que está ocurriendo. En un grado mucho más descarado, mucho más abierto, mucho más agresivo, ¿no? Entonces, la ira de Dios es la respuesta que se dice, es lo que viene ahora, que las naciones, todas, sin excepción, han caído en el molde del papado, es la ira de Dios. Por tanto, las 7 plagas es lo que le aguarda a todo aquel que no acepte el llamado de Dios o que acepte la oración de la bestia y su imagen. Gracias, Jorge. Yo siempre en la Iglesia Adventista se ha hablado mucho de la ley dominical, ¿sí? De esa marca. Y es verdad, yo creo que es importante, ¿no? Para ver en qué es lo que tiene que venir, ¿no? Pero siempre yo he visto, espero que no erróneamente, que se ha vinculado mucho, o sea, a ver si me explico. Evidentemente la imagen de la bestia, la marca, está vinculada a la imagen. Pero yo lo que veo, no sé si me equivoco, lo que siempre he visto, que como si estuviera en el mismo tiempo. No sé si me explico, como si saliera en el mismo tiempo, ¿sí? La ley dominical, cuando sale la ley dominical, se forma la imagen de la bestia, ¿sí? Siempre es lo que
es lo que he visto, o espero que no lo haya percibido erróneamente, y si fuera así, pues pido perdón, pero es lo que siempre he percibido en la Iglesia, ¿no? Y hay algo que siempre le hemos dado esa preeminencia a la marca, y aquí hay algo diferente que dice A.T. Jones. Es importante la marca, evidentemente, pero porque él dice que es lo próximo que tiene que venir. Si nosotros miramos el mensaje bíblico en Apocalipsis 14:9, habla, si alguno adora a la bestia y a su imagen, pero habla de la marca, ¿sí? Entonces, en este cuarto párrafo, él nos habla sobre ello. No sé si nos podías decir algo al respecto, Miguel. Oscar, simplemente O leer el párrafo. Mira, quería seguir la línea que comenzó Jorge, pero yo quiero leer el párrafo, vale. ¿no? Para seguir avanzando. Dice así: hemos llegado ya al fuerte pregón, ¿no es así? Estamos en esa parte de las profecías, en la imagen de la bestia. Hasta ahí ya se ha cumplido la profecía. Por supuesto, en el asunto de la imagen de la bestia quedan aún muchas cosas por venir en su cumplimiento pleno, pero todo lo que resta, persecución, milagros, seductores, etcétera, no es más que la consecuencia de lo que se ha materializado ya. Es simplemente el hablar, el obrar de la imagen que ya se ha constituido. No tenemos ahora que esperar ningún acontecimiento especial, legislativo o gubernamental que cumpla esa parte de la profecía, puesto que la imagen ha sido ya establecida. Eso es asunto cumplido. Lo que venga en el futuro en la legislación y en conflictos, luchas, revueltas y disturbios, junto a todo el mal que los acompaña, no es sino el resultado y consecuencia inevitable de lo anterior, que es lo siguiente, en la línea del cumplimiento de la profecía que está ante nosotros, y la encontramos en Apocalipsis, como acabas de leer, Apocalipsis 14, 9 y 10. La ira de Dios, efectivamente, como acaba de decir Jorge, ¿no? Pero esta es la advertencia, yo creo que para el mundo entero y para cada uno de nosotros, siendo adventistas del séptimo día, guardadores del sábado, como comentó Jordi, de que muchos hemos pensado erróneamente, ¿no?, que la imagen de la bestia viene cuando se ha aplicado la ley dominical. Y estás en lo cierto, Oscar, porque eso es lo que se nos ha dibujado, eso es lo que se le ha plantado al pueblo de Dios. Y bueno, ya en este aspecto vemos la gran mentira de Satanás, porque revisando esto, estudiando esto, nos damos cuenta que más de 100 años atrás ya se había formado la imagen de la bestia. Todo lo demás que viene van a ser el cumplimiento de estas leyes ya establecidas. No sé, adelante, Oscarín. Sí, lo que yo quería también seguir lo que tú has dicho, y creo que ya la has respondido, pero supongo que sería una pregunta para la audiencia y para todos nosotros, ¿no?, para poder meditar en ello, es que, como he dicho antes, siempre se le ha dado una preeminencia a la marca de la bestia, ¿sí? Entiendo que sí que se le ha de dar una preeminencia, pero a lo que resalta más John en todos estos capítulos que hemos visto es la imagen, ¿sí? Y como él dice en este párrafo, que simplemente no dice la ley dominical, pero sino los conflictos, las luchas, las revueltas y todo lo que tenga que venir. Incluso dice, no tenemos ahora que esperar ningún acontecimiento espectacular, legislativo o gubernamental que cumpla esa parte de la profecía, puesto que la imagen ha sido ya establecida, ¿sí? Entonces, aunque viniese, que tiene que venir la ley dominical, pero lo que él le da más importancia es a la imagen. ¿Por qué? Porque la ley dominical y los conflictos
y las persecuciones y demás, es una consecuencia, incluso dice, de los milagros seductores, ¿sí? Es una consecuencia de que se ha formado ya la imagen. Y ahora la pregunta sería, ¿cuántos de vosotros en la Iglesia hemos escuchado que se le dé más importancia a la imagen que a la marca? Porque la marca es una consecuencia. Entonces, yo, por ejemplo, nunca la había escuchado. Yo nunca había visto que se haya predicado esto, que la imagen ya se formó, ¿sí? No sé si nos puede ayudar Brenda o Jorge en esta pregunta, ¿no? Que cree que es también para que podamos meditar en ello, que nos zarandee, qué está pasando, qué ha pasado que no se ha escuchado esto. Brenda o Jorge, por favor. Brenda, Sí. tú o yo. Tú empiezas y yo sigo. Vale. Mira, Oscar, hay una tendencia futurista dentro del adventismo. Y todos sabemos que tanto el preterismo como el futurismo son ideologías jesuitas que crearon los jesuitas para introducirla en el mundo protestante y desactivar la influencia de ellos, ¿no? Por tanto, esta tendencia futurista que se encuentra en el adventismo, que como dice el hermano Miguel, nos ha tenido engañado a todos por años, desviando la atención a otra cosa, es la que hemos descubierto con este boletín. Hemos siempre, por ejemplo, tú miras ahora y la mayoría de las personas que hablan de la marca de la bestia tienen su mirada en el Papa de Roma. Verás que casi ninguno de ellos toca el tema que es en Estados Unidos donde se va a ejecutar la acción. Por tanto, desvían la atención a Europa, a Occidente, a Europa, en vez de centrarla en Estados Unidos. Ya por ahí vemos la desviación tan grande que hay. Como tú decías, se centran en una ley dominical, en un día de oración falso, que es como fruto de los milagros mentirosos que es una consecuencia, en vez de fijarse en la imagen de la bestia que ha sido formado. Fíjate, Yasser Arafat, antes que lo mataran, él dijo, le llamó a Estados Unidos la segunda Roma. O sea que está recogido esa expresión de Yasser Arafat, a quien mataron los americanos, y él le llamó a ellos la segunda Roma. Nota, en los años 1990, 2010, que matan a Yasser Arafat, ya ese presidente islámico le había llamado a Estados Unidos la segunda Roma, que es lo mismo que decir la imagen de la bestia. Sin embargo, en el adventismo no se ha recogido hasta el día de hoy una información, una predicación, un archivo específico donde el adventismo actual, de hace para acá 30 años o 50 años, diga tal cosa igual. Por tanto, eso denota la desviación tan grande en la profecía que tiene el adventismo a causa de la mala teología y la apostasía que se ha penetrado ella desde los años 50 y antes. Sí, Brenda, ¿algo que aportar? Bueno, y gracias a Dios, porque sigue hablando de lo que es, va a hablar más adelante de lo de Nabucodonosor y todo eso, y nosotros somos un pueblo basado en la historia, ¿no? Y eso nos muestra los avances también que ha estado haciendo la bestia. Ahora, lo que dijo Jordi, la bestia o el papado es el que va a unir a todas las naciones, ¿no? Estados Unidos principalmente, pero también a todos. Y viendo, me puse a pensar en algo que él hizo hace poco, ¿no? Porque está la unión de que él está haciendo. Yo voy a poner un audio ahorita para que cómo él interviene entre dos países que se están peleando y bueno, y termina, y muchos de ustedes lo han visto, termina besándole los pies. Pero ahí voy. Iglesia Anglicana, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, quien también compartió este retiro de 2 días junto a los dos líderes enfrentados. El Papa, por su parte, fue quien ofreció su casa, Santa Marta, como sede de este encuentro que ha querido ir más allá de la dimensión puramente diplomática.
También participó en él parte del futuro gobierno de transición del Sudán del Sur y miembros del Consejo de Iglesias del país. Sin romper con el clima de recogimiento, Francisco tomó la palabra. Recordó que el primer deber de un gobernante es proteger la paz. Cari fratelli e sorelle, non dimentichiamo che a noi, leader politici e religiosi, Dio ha affidato il compito di essere guide del suo popolo. Ci ha affidato molto e proprio per questo richiederà da noi. La gente è stanca ed esausta ormai per le guerre passate. Per favore ricordatevi che con la guerra si perde tutto. La vostra gente oggi brama un futuro migliore. Y entonces Francisco, en un gesto totalmente imprevisto, se acercó a Salva Kiir, a Riek Machar y a quienes serán los vicepresidentes del país y besó los pies de todos ellos. Bueno, ahí nosotros vemos el poder político y la iglesia, cómo él quiere intervenir en estos países o en estos dos enemigos, ¿no? De enemigos de Sudán, estos dos lugares. Y después él quiere mostrarse siempre como Cristo, ¿no? Quería lo más humilde como él podría ser, besándole los pies a ellos. Simplemente mostrar la humildad que tiene públicamente, porque sabemos que los medios de comunicación y de vista, ¿no? Puede tocar a muchas personas en el mundo, y entonces ellos dicen, ay, qué humilde que es este hombre, tan humilde que también besó la mano de los Rothschild, que son masónicos, y también ahí se muestra, ¿no? el poder grande que pueden tener sobre él besando, ¿no? Porque normalmente a él vienen y le besan, lo besan o qué sé yo, ¿no? Lo adoran y qué sé yo, pero bueno, ahí podemos ver cómo la imagen de la bestia tiene la influencia y de lo que es entrar en el poder político o en los gobiernos. Brenda, Bueno, mira, aquí quiero hacer, quiero hacer un pequeño apéndice ahí. Mira, Apocalipsis capítulo 13-12 da un detalle que no hemos comentado todavía, que es fruto de lo que se está viendo hoy, pero que a su vez demuestra lo que Oscar ha estado comentando. Dice, ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Por tanto, hay un comentario de católicos que dice que Roma se asombra cómo los protestantes le ponen en bandeja de plata las almas de sus fieles. ¿Qué significa esto, Brenda? Que los pasos que vemos hoy del papado agigantado ya es señal de que el camino con antelación ha sido allanado. Por tanto, 100 años de imagen de la bestia formada, 100 años donde los protestantes evangélicos han estado influyendo al gobierno americano y a su vez, con esa influencia, el gobierno americano ha estado imponiendo sus valores a nivel mundial por la fuerza militar, económica y de todas vías. Es normal que ya hoy se vea la imagen misma haciendo todo tipo de operación. Pero no hay que olvidar que eso es consecuencia de que hace más de 100 años el camino le fue allanado, porque sería una incoherencia hoy pensar que si el Papa es el que está de protagonista en el curso de acción que se ve en la noticia, entonces la imagen de la bestia o sería algo que nunca fue o sería algo que va a ser futura. Y sin embargo, la profecía dice que la imagen de la bestia ejerce toda la autoridad en la presencia misma de la bestia. Por tanto, aquí ubicando en la cronología de tiempos y eventos proféticos históricos, este evento, lo que vemos hoy con el movimiento del Vaticano, es que ya el camino fue allanado por la imagen de la bestia. Por tanto, significa que más de 100 años la política exterior americana ha estado en función de la imagen de la bestia. Por tanto, a lo que ella está haciendo y ha venido haciendo con el Medio Oriente y con todas las naciones del mundo es imponiéndole a todos la imagen de Roma, o sea, la marca. Por eso que ya Roma puede ahora con toda tranquilidad tener el camino abierto, la puerta abierta
porque ellos se encargaron de eso hace 100 años. Por tanto, todos los adventistas que hemos sido engañados y con la mira al futuro y con una incoherencia en este versículo, pues claro, a la luz de lo que estamos estudiando, vemos que es diferente. Gracias, Jorge. Yo creo que dice algo muy significativo, Jorge, basándome en el tema futurismo, ¿no? A todos nosotros, con el tema de la imagen de la bestia, siempre lo hemos visto, no con la imagen, sino con la marca de la bestia, con el tema del sábado domingo como imposición nacional en Estados Unidos, siempre nos lo han hecho ver como futuro. Pero aquí A.T. Jones nos está hablando de un presente, incluso de un pasado, porque él está hablando en 1893 y más adelante dice que en 1892 sucedió estas cosas. Y como bien dice Jorge, hace ya 116 años que ocurrió esto y que la imagen ya se formó. Pero nosotros, por la herencia que tenemos, seguimos pensando en lo mismo. Y en aquel tiempo yo creo que ocurría algo similar. Porque en el siguiente párrafo vuelve a decirlo A.T. Jones. Dice, intentaré plantear la cuestión de otra manera, a fin de que se la comprenda mejor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque quizá había gente que todavía no la comprendía, como hoy día. Nos seguimos fijando en la marca y no nos estamos fijando en la imagen, que la marca es simplemente la consecuencia de la imagen. Dice, ¿hay algún tipo de legislación, alguna acción especial de este gobierno que debamos esperar como siendo el previsto cumplimiento de la profecía respecto a la formación de la imagen de la bestia? ¿Qué es lo que hemos estado esperando todo este tiempo? Hemos estado esperando alguna legislación, algún movimiento o alguna acción del gobierno que signifique la imagen de la bestia. En eso hemos venido fijando en nuestra atención todo el tiempo. ¿Continuamos ahora esperando eso mismo? Ya no más. Cierto. Bien, tras haberse cumplido ya la imagen de la bestia que ya ha sido formada, ¿acaso no está incluido en ello todo lo que pertenece a la imagen de la bestia? Todo lo que ha de seguir después respecto a la imagen de la bestia y a su obra, ¿qué es sino la consecuencia de lo que tenemos ya ante nosotros? ¿No están incluidas desde el principio en la propia imagen las acciones que va a emprender dicha imagen? Por lo tanto, estando contenido en la propia imagen todo lo que ha de realizar en lo sucesivo, ¿cuál es el siguiente punto según el mensaje? Las 7 últimas plagas. O sea que venimos diciendo lo mismo, que esa marca es simplemente una consecuencia. Entonces, ¿qué es lo que viene en la profecía? Después, no viene la marca, tiene que venir, pero es una consecuencia de la imagen. Entonces, ¿qué es lo que tiene que venir? La ira de Dios, las últimas 7 plagas postreras. Entonces, leíste algo muy cierto que dice, tras haberse cumplido ya, ¿acaso no está incluido en ello todo lo que pertenece a la imagen de la bestia? O sea que ya el discurso que hemos estado poniendo a la luz vino por una feria, vino por un asunto de un reclamo al gobierno americano, vino por un asunto de apartar la Constitución para darle valor a un día falso, domingo, en lugar del sábado de Dios, de la ley de Dios. Y esto demuestra que a partir de ahí que la imagen se forma, ya está incluido la marca, ya está. La marca, el copyright, ya está. Por eso que tú ves, desde hace años, venimos viendo en todas las películas americanas, la exaltación a la Navidad, la exaltación al domingo, la exaltación de todas las iglesias protestantes, en las películas inclusive, ¿me entiendes? La implicación en asuntos policial, de corrupción de los propios líderes evangélicos y cómo los jueces lo justifican. O sea, hemos visto más de 20 años toda esa tendencia. La Navidad pero no solo eso está presente. Pero no solo eso, Jorge, en las películas,
sino socialmente, sino comercialmente, al menos por lo que dijimos un día con Brenda, que sino comercialmente, también está en las mentes de los americanos, de los españoles y de la mayoría del mundo, ya en las mentes, ya está la ley dominical. Ya. Y el hábito. Exacto. A ver si se entiende lo que acabo de decir. Claro, ¿me puedes permitir una sola palabra? Yo creo que hace 2 semanas tocamos un poquito al respecto de esto, que, bueno, yo por equivocación dije la marca de la bestia, pero tú me corregiste, ¿no? Diciéndome que la marca de la bestia nada más está en la mente humana, pero si vamos a través de la palabra del Señor, ¿dónde está la batalla más grande? Es en la mente humana, porque dice mente, carácter y personalidad. Dice que Satanás ha tomado el control de la mente humana desde que pecaron Adán y Eva. Entonces, los fines de Satanás han sido tan simples que nosotros no nos damos cuenta. Una vez que Satanás plantea su marca en la mente humana, lo demás es pan comido para Satanás, porque es en la mente, si no nos damos cuenta que la marca de la bestia ya está en la mente humana, ¿saben? Por eso es que el adventismo, por eso es que nos sentimos dormidos, porque creemos que la marca de la bestia aún no está, bueno, aún no está en lo que vemos, ¿no? En lo que se ha de cumplir, pero en la mente humana, como tú recalcaste ahorita, Oscar, ya comercialmente, en todo ámbito de la vida, vemos que la gente reverencia el domingo ya. Entonces ya mentalmente la gente han sido inducidos por Satanás. Y sabes, Oscar, sabes que el primer capítulo que nos da un poco a entender antes de las 7 plagas, antes de que caiga la ira del Señor, porque el título de esta mañana dice, si alguno adore a la bestia y a su imagen, pero a cada uno de nosotros nos lleva en un punto interesante que nosotros debemos entenderlo, donde dice, hemos llegado al fuerte pregón, antes de que caiga la ira del Señor. Debemos tener bien en cuenta esto. Claro que la imagen ya vemos que ya está puesta, pero ¿qué es lo que demanda para el pueblo de Dios? ¿Cuál es la exigencia de Dios para el pueblo de Dios? Un momento. Adelante, Oscar. Siguiendo el argumento del hermano Miguel, quiero leer una cita que está en el capítulo anterior, que es una cita de Ellen White y no es la última, sino la penúltima. ¿Sí? Siguiendo el hilo. Dice, se ha derribado el monumento recordativo de Dios. Y en su lugar se ha destacado ante el mundo un falso sábado, que es lo que venimos diciendo, ¿sí? Ante el mundo ya se ha destacado ese falso sábado, que es el domingo. Mientras las potestades de las tinieblas están agitando los elementos de lo bajo, el Señor del cielo envía un poder de lo alto para hacer frente a la emergencia, animando a sus agentes vivientes para que exalten la ley del cielo. Ahora, justo ahora, es el momento de trabajar en los países extranjeros, mientras que América, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia de los hombres a fin de que honren el falso sábado. En realidad, aquí acaba la cita, en realidad, ese falso sábado ya en las mentes, como bien ha dicho Miguel, ya hay aunque no sean religiosos las personas, pero en parte ya la honran, porque ya está en sus mentes, como hemos estado diciendo. Exacto. Y ya ha sido presentado ante el mundo, como dice, ya ha sido presentado ese falso sábado. Exacto. Y ya está en las mentes, como venimos diciendo. Dime. Exacto. Oscarito, hay 2 detalles que quiero aportar para apoyar lo que tú y Miguel están diciendo, y también Brenda. El punto 1 es el siguiente, que en la carta de Pablo a los tesalonicenses decía, el cual se sienta en el templo de Dios, y el templo de Dios somos nosotros, pero es en la mente, lo dice Pablo, como decía Miguel, que se ejecuta todo el cambio de ideología, donde se sufre el cambio de la educación, el cambio de los conceptos y principios.
Y el punto 2 es que en Israel, cuando yo fui hace 2 años, pregunté a los judíos mismos, y ya en Israel la ley dominical laboral está establecida por el presidente, al punto que los colonos han sido afectados por la pérdida de millones de dólares y se le han rebotado mucho. Y el mundo ultraortodoxo se ha dividido en Israel a causa de eso. O sea, nota que Israel, vamos a hablar del Medio Oriente, los herederos del sábado, por así decirlo, ellos mismos, y en Israel el pueblo que está mundano, como cualquier mundano de Europa y de Estados Unidos, ellos el domingo lo descansan y el sábado lo trabajan igual. O sea que es algo tremendo, una incoherencia, ¿no? O sea que si ha logrado que en la tierra que ha presumido más de 2.000 años, más de 4.000 años, más de 5.000 años, de tener el sábado como monumento recordatorio, y ha logrado introducir el domingo ahí, ¿qué quedaría para el resto de naciones? ¿Por qué los evangélicos se jactan tanto de que el domingo fue cambiado, de que el domingo es el día, de que todo el mundo vea el domingo? ¿Por qué los ateos mismos sucumben ante el domingo como un día de descanso, un día para la familia? Cuando tú dices, bueno, ¿por qué no se ven el sábado? No, es que ese domingo ya por transmisión. O sea que ya eso es un hecho cumplido. Eso es un hecho del pasado. Por tanto, ningún adventista que sea coherente con la profecía y a la luz de lo que estamos hablando puede decir ya que es algo de futuro, ni puede esperar un día puesto ni un cambio en la Constitución americana a favor, porque ya está hecho, ya fue hecho. Hoy vemos solamente que lo que está a punto de ocurrir es que 2 cosas. El pueblo que entienda lo que está sucediendo ante sus ojos dejará de creer a las inventivas humanas de sus pastores y sus líderes y hará algo que es importante. Dice, necesitará reconocer, sentirá que debe reconocer al Espíritu, aceptarlo y darlo a conocer al pueblo. O sea, el poder de Dios dado a Cristo y Cristo a su iglesia, que ha sido refrenado, tiene que ser dado al pueblo para hacerle frente a todo ese mal que venga. Y eso también lo dice otra cita de otra forma, dice, reavívase la piedad primitiva entre el pueblo de Dios y los demás eventos sucederán rápido. Por tanto, misericordia de Dios, a Dios gracias que hasta ahora retiene los 4 vientos, porque el pueblo remanente de verdad no está entendiendo estas cosas. Y a raíz de no entenderla, es que no está en el camino correcto, en la verdad presente actualizada, en la luz correcta que lleva a la misión verdadera. Por tanto, esto hace ver que todos los demás que están predicando están quizás conscientes o inconscientes, creo que yo pienso que sea inconsciente, están equivocados, desviando la atención a otro asunto y están alejados de la verdad. Por tanto, otro evangelio, dice Pablo, que es otro evangelio, es anatema. Por tanto, otro evangelio anatema que es maldito, lo que causa es debilidad y miseria y frustración en todo lo que se haga, en cualquiera que lo aplique. Entonces, en el punto adventista, vemos que hoy, todo adventista que siga pensando a partir de hoy que hay que esperar que pongan el día obligatorio, se está engañando, porque ya el día ha sido colocado en la mente de todas las naciones. Todas. De hecho, amén. Han puesto antes la Navidad y el día de oración del domingo, lo han puesto mucho antes que eso. Y lo vemos desde el punto de vista como sí, ¿no? pero una Entonces, cosa... es un tema que es tremendo. Sí, habla, escucho. Pero Jorge, una cosa... Jorge. Perdón, Oscar. Sí, Miguel. Sí, perdóname. Yo creo que es importante que quede establecido, ¿no? Hay tantos protestantes o grupos evangélicos, como dijo Jorge, creyendo que el día del Señor es el domingo, ¿no? Que sabemos que es un día falso. Pero saben que yo creo que la invitación para cada uno de ellos es que comiencen a escudriñar la palabra de Dios como nunca, porque la palabra del Señor nunca ha sido abolido. El Señor Jesucristo fue claro al respecto de eso. Miren lo que dice Salmo 111, versos 7 y 8. Dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente para siempre.
En este aspecto Amén. nos damos Amén. cuenta que la ley de Dios nunca ha sido abolido, será siempre, eternamente y fielmente. Los impíos se distinguirán por sus esfuerzos para derribar el monumento conmemorativo del Creador y exaltar en su lugar la institución romana. En este conflicto, la cristiandad entera se encontrará dividida en dos grandes clases: la que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y la que adoran a la bestia y a su imagen, reciban su marca. No obstante, los esfuerzos reunidos de la Iglesia del Estado para compelar a los hombres pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, siervos, recibir la marca de la bestia, el pueblo de Dios no se someterá. Todos serán llamados a elegir entre la ley de Dios y la ley de los hombres. En esto se trazará la línea divisora. Habrá solamente dos clases. Todo carácter quedará plenamente definido y todos demostrarán si han elegido al lado de lealtad o de la rebelión. Y esto es el llamado, creo, Jorge, Oscar. Estamos llegando en la etapa final que solo va a haber dos grupos de personas, solo dos clases: aquellos que van a obedecer a Dios y aquellos, como dice aquí, que van a estar a la par de la institución romana. Yo creo que esta es la invitación, porque se estaba tocando la ira de Dios. Entonces la invitación es de que nos demos cuenta que ya la imagen ya es un hecho. Lo único que anda esperándose. Sí, perdón, Sí, adelante. Miguel, y esa cita que tú has citado, deberías poner el año, porque si ya eso que se dijo en el pasado ya se cumplió en el pasado, entonces esa cita no se puede poner hoy en el futuro. ¿Dónde está esa cita, Miguelito? Esa cita se encuentra en Joyas de Testimonios, página 3, 285. ¿Qué tomo? ¿Y el año? Tomo 1. No tengo el año. Ahí está la clave, Miguel. Ahí está la clave, que han quitado los años ¿Página? de cada declaración con las compilaciones. 285. 285. ¿Cómo? Sí, Página 285. O sea que esa obra del enemigo de desinformar al pueblo, quitando los años de cada declaración, ha propiciado la escena que la gente aplique eso al futuro cuando son declaraciones hechas en el pasado que ya son cumplidas. Y eso, ahora escucha esto, y esto va dirigido a todos los cristianos evangélicos protestantes del mundo. Dicho por el Monseñor Segur, fue por la autoridad de Jesucristo que la Iglesia Católica cambió este reposo al domingo en memoria de la resurrección de nuestro Señor, y así es que al observar el domingo, los protestantes le están rindiendo homenaje sin querer admitirlo a la autoridad de la Iglesia Católica. Otro más, Monseñor Canon Confrata dice: el día de reposo de los judíos era el sábado. Nosotros los cristianos santificamos el domingo. La Iglesia, por el poder que le concedió el Señor, cambió la observancia del sábado al domingo. Una palabra en cuanto al domingo. Dios dijo: acuérdate de santificar el día sábado. El día de reposo era el sábado, dicen ellos, no el domingo. ¿Por qué entonces santificamos el domingo? Dice, en lugar del sábado, la Iglesia cambió la observancia del sábado al domingo. Los protestantes, quienes profesan regirse por la Biblia y la Biblia sola, y que afirman no creer nada que no se encuentre en la Biblia, deben estar medio confundidos, dice este católico, al observar el domingo cuando Dios dijo de forma clara que era el sábado. Dice aún más: la palabra domingo no aparece en ninguna parte de la Biblia, y por lo tanto los protestantes están obedeciendo la autoridad de la Iglesia Católica. Dice aún más:
Usted puede leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no hallará ni una sola línea que autorice Amén. la santificación del domingo. Dice Cardenal Gisborne, en la fe de nuestros padres, las escrituras exigen la observancia religiosa del sábado, un día que nosotros, los católicos, nunca santificamos. O sea que esto son cosas claras, de impacto. Los evangélicos que Una son cosita. cristianos sinceros no podrán decir lo contrario. Tendrán que tomar una decisión Amén. sí o sí, a favor del sábado de Cristo o a favor de la marca de Roma, y que ellos han venido tanto, dándole tanta promoción y tanta publicidad por más de 100 años. Pero una cosita. Eso está muy bien, Jorge. Y todas esas citas, claro, en el ámbito que no es adventista, pero en el ámbito adventista ya se ha presentado, ¿sí? Y sí tienes razón con el tema de los evangélicos y demás denominaciones que no conocen el tema del sábado o que no quieren escuchar el tema del sábado porque ellos creen en el domingo y ya que es la marca de autoridad de la Iglesia Católica. Pero hay otro problema, ¿sí? Hay otro problema que nos habla T. Jones, no sé si es ahora o un poquito más adelante, pero habla, no, es un poquito más adelante de donde estamos. Pero bueno, lo voy a decir. El problema ya no es solo eso, cuando venga la marca de la bestia. De eso, esa gente que no conoce el sábado, que no lo ha conocido o que lo ha desechado de alguna forma porque ellos creen en el domingo como religiosos. Pero ¿qué hay de aquellos adventistas que conociendo el sábado y haciéndole un énfasis demasiado al tema de la marca de la bestia y no fijándose en la imagen de la bestia, no se han preparado y no se han puesto o no se han entregado a Dios y Dios ha puesto sobre ellos el manto de justicia? Igualmente se van a entregar al domingo y se van a entregar a la imagen de la bestia y a la bestia. Claro. Entonces, Eso es correcto. ¿Puedo decir yo algo también? No, pero Sí, claro, Oscar, yo destacaba este puntico porque según aquí el mismo boletín dice que ahora es el mensaje de ahora, el verdadero mensaje en el punto es que había que decir a la gente que el que adore a la bestia o a su imagen recibirá la ira de Dios. O sea que el mensaje es de patria o muerte, decisivo. O te salvas o te pierdes. Si sigues adorando a la bestia y a su imagen y todo lo que ello implica, es señal de que has abandonado a Cristo. Por tanto, sigues recordemos la cita que leí al principio de Primeros Escritos, página 118, en la cual dice que el mensaje del tercer ángel, este mensaje de lo que estamos hablando, tiene algo que hacer, tiene una obra, tiene una misión. Y dice, la vuelvo a leer, dice, vi luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante, su obra, la obra del tercer ángel, es terrible, su misión es tremenda, tiene una misión y es tremenda. Es el Exacto. ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Importantísimo. O sea que Exacto. este mensaje tiene una obra que hacer en todos nosotros, en nuestros corazones. Pero ¿en qué ¿Sí? año se dijo Es importante. eso? ¿En qué año? Dime el año. Porque igual ya Uy. esa separación comenzó desde aquel hace más de 100 años y hoy, ¿me entiendes? Pensamos que todavía será en el futuro. Y es lo que estoy diciendo yo. El año es clave para saber si ya son declaraciones proféticas que ya se han cumplido. Y así el adventista Hombre, el último día a ver. entender que no es futuro, que ya estamos Sí, en ello. pero es que Ya estamos está hablando de preparado sellar, todo. Jorge. Hermano, Es lo mismo, estamos lo hablando de mismo, sellar al pueblo. Claro, A ver, eso. si el pueblo estuviera ya sellado, sería, con perdón, sería una tontería lo que estamos haciendo. No, lo sé. Estamos en la fase, porque todo tiene un comienzo, ¿no? Y también tiene un final. Y aquí la cita que tú Por dijiste eso. antes, lo Claro, decía, eso tiene que ver con dice lo del todo, futurismo, dice, sí.
¿qué es sino la consecuencia? O sea que ahora todo lo que ocurra después de ese año que estamos viendo por el boletín, dice que era consecuencia de eso. Ahora, ¿hasta qué tiempo? Sabemos que Cristo está reunificando a su pueblo, está trayendo y uniendo a su pueblo. Es Cristo, también lo dimos en un boletín anterior, que no es tiempo de dispersar, sino es tiempo de Cristo unir a su pueblo, está llamando. Y este movimiento que está en el mundo, esta división tan grande que se está notando en cada religión, todos estos movimientos independientes, esos ministerios independientes que están haciendo, todo eso es una señal de que Jesús está tratando con los sinceros de todas partes. Ese llamado a salir de Babilonia es una señal de lo que está ocurriendo hoy a nivel mundial en cada generación del mundo, sin excepción. Y entonces señal de que estamos en medio de ello. Sí. Jorge, entonces estamos diciendo, ¿vale? Para que nos entendamos todos. Están sucediendo varias cosas a la vez. Aparte ya de lo que hemos hablado, de la imagen de la bestia, del ecumenismo y todo eso, ya no respecto a eso, pero respecto a una verdad que se había silenciado hasta ahora, que es el tema de la imagen de la bestia. Pero también vemos una agitación, como bien ha dicho Jorge, en todas las denominaciones, y está habiendo separaciones, porque hay gente, o el Señor, está abriendo los ojos de la gente, ¿sí? Y los oídos. Entonces hay gente que empieza... Entonces, ¿qué necesitan esa gente que o sea, lo que está haciendo el Señor en esas denominaciones, que se está agitando, necesitan esta verdad, que es la que se nos está dando, que es la que se nos está dando ahora a nosotros, ¿sí? Quiero leer una cosita. Pero antes de que tú digas algo, puedo decir algo y después lees lo que cita que tienes ahí, por favor. Apocalipsis 14:9 dice, y agradezco a Dios por la Biblia, ¿no? Porque la Biblia es un libro tan poderoso, todas las religiones lo tienen, la Iglesia Católica lo tiene, pero no lee ni el Apocalipsis, no se enfoca en Daniel, en las cosas reales, ¿no? Pero cuando dice la ira de Dios, nosotros conocemos a un Dios que es un Dios de amor, que nosotros corremos a Él y Él está dispuesto a abrazarnos, a sostenernos, nos hace promesas que va a estar con nosotros. Pero cuando nosotros llegamos a la ira de Dios, y dice ahí, está hablando de las plagas, ¿no? Ahora, sí, estamos hablando de lo que es, la historia, porque eso es la verdad, en eso se basa el mensaje de 1844 de la Iglesia Adventista, o las personas que también creen en el futurismo. Es algo importante que también tenemos que entender, que si pasan las plagas, si pasa todo eso rápido y nosotros no estemos concentrados, seamos historicistas o futuristas, el Señor nos va a juzgar. No, eso no es algo para que tampoco nosotros podamos estar peleando, ¿no? Es importante por lo que nosotros nos basamos en la historia. Pero, si tú no crees como yo, entonces no estás ahí, no entres ahí. No, eso no es así, porque nuestro carácter es lo más importante y lo que nos va a llevar al cielo, ¿no? Pero lo más importante que estamos hablando, volviendo a la ira de Dios, ¿y cuáles son esas plagas que el Señor va a mandar? Yo las voy a nombrar simplemente. La primera son las úlceras. Él va a tocar, como estaba hablando de la mente, va a tocar nuestro cuerpo y también nos va a tocar mentalmente, ¿no? Si es que estamos o no estamos y en qué bando vamos a estar. Pero va a haber las úlceras. Después va a haber el agua, la sangre, ¿no? El mar convertido en sangre. Sí, pero un momento, Brenda, no hemos llegado a ese punto todavía. No, yo estoy en la segunda página del esto, donde dice, y ahí voy a llegar, porque ahí está diciendo eso, la ira de Dios, y dice ahí las 7 últimas plagas, y va a llegar a ese llamado, ¿no? Solamente iba a mencionar, antes de que estas 7 plagas lleguen, y estoy hablando de la ira de Dios. Entonces voy a la tercera plaga. Voy a la tercera plaga y después ustedes me dicen, y termino las plagas, ¿ok? Okay, y después los ríos, fuente de las aguas, que se van a convertir también en sangre, y se obliga a beber a las personas que persiguieron o que adoraron al sol, se les obliga prácticamente le obliga a beber esa sangre. Esa es la cuarta. La quinta, ahí empieza lo de Dios envía oscuridad espiritual, y estas personas se van a morder las lenguas de dolor, ¿no? Van a tener una angustia mental y física.
por las cosas que ellos nunca quisieron entender o comprender, ¿no? Y todo relacionado con la bestia. Y después la sexta representa a la mujer, ¿no? O sea, prácticamente la ramera que no les engañó a estas personas y ellos se las van a tratar de quemar en fuego. Y bueno, ahí se va a ver todo va a haber una aberración a la Iglesia Católica, ¿no? A la ramera por los engaños que tuvo, porque las personas, si son adventistas o no, si están escuchando esto o cualquier otra religión, no estudiaron esto, no estudiaron. Y el séptimo, se va a escuchar la voz de Dios, y ahí podemos ver el cambio climático. El Señor es capaz, es poderoso en todo esto. Y la voz del terremoto, ¿no? Él habla y va a haber un terremoto y el aire será mortífero. Y bueno, solamente mencionando esto, diciendo, ¿no? Con la ira de Dios y lo que Él va a hacer al final por las personas que no decidieron. Y ahora el llamado dice ahí, está ahí. Es importante que recapacitemos. Serían acerca del tiempo en que estamos viviendo. ¿No os parece? Y ciertamente, ¿cómo estamos viviendo? Entonces, es un llamado que nosotros recapacitemos. Yes. Sí, es cierto. Mira, es importante un poquito el marco, ¿no? Lo que estamos estudiando. El capítulo se llama Se adora a la marca, a la bestia y su imagen, ¿verdad? Estamos tratando el asunto de que lo que viene después de eso es la ira de Dios, que son las 7 plagas. Importante tener en cuenta y dejar claro que siempre que las naciones habían sobrepasado los límites de la maldad, Dios las sentenciaba a todas ellas. Por tanto, todas las naciones han pasado el límite. Por eso que la advertencia a todas las naciones, sin excepción de nadie, es que es una amonestación que dice que todas han traspasado la ley de Dios por poner un día falso. Por tanto, esto, quien lo tome a bien, será salvo, quien lo tome a mal, será partícipe. Y la primera plaga que cae en el mundo es sobre lo que adoran a la bestia y a su imagen. Esto es importante destacarlo, porque el juicio empieza por la casa de Dios. Por tanto, todos aquellos adventistas y cristianos de cualquier religión que sean a favor de la rebelión mundial contra el Eterno y su santo sábado, tienen que ser consecuentes, responsables, conscientes de lo que le viene encima, es la caliente. ¿Sabe? Es la primera plaga para todos ellos. Y el resto de humanidad no religioso, en superar lo demás, porque han visto que los que presumían de un día espurio, que influyeron a los gobiernos, a las naciones, que se encargaron más de 100 años de influir con todas las vías engañosas y seductoras para que la gente se sometiera, sobre ellos vendrá la primera plaga. Y esto es menester que se le diga a todos los cristianos de cualquier religión y adventistas incluidos. Amén. Es esa úlcera. Ok, solamente para seguir lo que dice, claro. Un momento. ¿Sí? Vale. Porque... amén. Estamos todos así contentos. Creo que os habéis adelantado un poquito con el tema de las plagas, ¿vale? Porque luego sí que empieza... O sea, habla de la ira de Dios, pero luego empieza a hablar más de las plagas. Una cosita, Miguel. Creo que es importante lo que ha leído Brenda cuando dice, siendo así, hablando de que la imagen de la bestia ya se ha formado, siendo así, se impone que recapacitemos seriamente acerca del tiempo en el que estamos viviendo. ¿Sí? Esto se nos dice individualmente a todos. Debemos recapacitar seriamente acerca del tiempo que estamos viviendo. Amén. Y ciertamente en cómo estamos viviendo. Recapacitar que lo próximo que tiene que venir son las plagas. Y recapacitar de cómo estamos viviendo el Evangelio. Si en realidad estamos haciendo caso a la verdad, caso a Dios y aferrándonos a Él para que se haga una realidad en nosotros. Pero mira la cuestión, Amén, que a pesar de todo lo que hemos hablado hasta ahora y todo lo que está hablando A.T. Jones, alguien en la audiencia sigue diciendo así. ¿Es necesario, una pregunta, ¿es necesario enmendar la Constitución? O sea, para que veamos la dureza de nuestro corazón.
la dureza de nuestra cerviz. Cuando, a pesar de que él ha dicho no sé cuántas veces en una página o dos que llevamos, que la imagen ya se ha constituido, que ya se ha formado, que ya se ha cumplido ese punto de la profecía, alguien en la audiencia, allí, en 1893, pregunta, ¿es necesario enmendar la Constitución? Y él responde, para nada, no tenemos ya Constitución, ha sido puesta a un lado, se la ha apartado del camino, no podemos ahora recurrir a ella. ¿Qué podría conseguir una enmienda en vista de lo sucedido? ¿No ve que ya se ha ignorado la Constitución? ¿Qué podría lograr una enmienda de la misma? Es más que nada para ver que a pesar de lo que ya hemos visto hasta ahora, y esto va por nosotros mismos y por los oyentes, que dejemos de pensar o sea, no que dejemos de pensar, pero que dejemos de darle la importancia que tiene el tema de la marca de la bestia, o de intentar ir al Congreso, sobre todo los que sois de Estados Unidos, intentar ir al Congreso para enmendar la Constitución o demás cosas, ¿sí? Exacto, Entonces, exacto, para que veamos nuestra dureza de cerviz, que volvemos a lo mismo. Incluso en aquella audiencia volvían a lo mismo. Y él dijo, no, para nada, no tenemos ya Constitución. Y que quede claro que la imagen de la bestia ya se ha formado y que la marca es una consecuencia, que es lo que tiene que venir. Y lo siguiente de todas esas consecuencias es la ira de Dios, las 7 plagas. Y lo que tenemos que tener en mente cuando prediquemos este mensaje al mundo, que es una advertencia al mundo y a todos, ya sean adventistas, no adventistas, sean ateos o sean lo que sea, lo que tenemos que tener en cuenta, como bien estabais diciendo, es tener en mente ese vino de la ira de Dios, esas 7 últimas plagas. ¿Sí? Porque cuando haya concluido esa obra de advertencia, que todo el mundo pueda decidir por sí mismos entre el sábado y el domingo, entre entregarse a Dios o entregarse al poder, a los hombres, viene ese derramamiento de las plagas. Dime, Jorge. Oscar, Miguel, permítame. Saben que, bueno, yo quisiera dejar algo bien claro, ¿no? Porque aquí hubo preguntas que a lo cual quizás no logramos expandirlo, ¿no? Pero que quede bien claro. Y nos preguntamos que por qué el adventismo, por qué si sabemos bien las profecías, pero a veces no entendemos esto, ¿no? Simplemente no nos hemos dado cuenta de la importancia de tener bien en cuenta la obra de Satanás. Miren lo que dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 4:4, dice así: y en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. También quiero leerles a 2 de Corintios 11:3, dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Yo creo que este trabajo ha sido tan exitoso de Satanás que hoy en día lo vemos claramente, que el enemigo de las almas, el enemigo de las almas ha cegado al pueblo de Dios, especialmente el pueblo de Dios, ¿no? Y todos aquellos que creen seguir a Cristo. Dice algo importante, quizás me tengo que adelantar un poquito del tema, Oscar, pero esto tiene que ver esto tiene que ver mucho en esto. Dice así: el 10 de diciembre de 1871 me fue mostrado nuevamente que la reforma pro salud es un ramo de la gran obra que ha de preparar a un pueblo para la venida del Señor. Está íntimamente relacionado con el mensaje del tercer ángel, como la mano lo está con el cuerpo.
la ley de los 10 mandamientos ha sido considerada livianamente por los hombres, pero el Señor no quiso venir a castigar a los transgresores de dicha ley, sin mandarles primero un mensaje de amonestación. El tercer ángel proclama ese mensaje. Si los hombres hubieran sido siempre obedientes al decalo, y hubiesen llevado a cabo su vida a los principios de esos preceptos, la maldición de tantas cosas y enfermedades que inundan al mundo no existiera hoy en día. Cuéntame algo, aquí hay algo interesante. Aquí hay algo interesante, Oye, Oscar. Ya. Dime. No, que debemos tener en cuenta. Leímos en estos pasajes en Corintios cómo Satanás ha cegado la mente a los seres humanos. Amén. Y dicho sea de paso, la Iglesia Adventista ha rechazado la reforma pro salud, sin darnos cuenta que es el brazo derecho del mensaje de los 3 ángeles. Aquí nos damos cuenta la importancia que tiene esto para que podamos entender claramente estos mensajes. Y francamente vemos la realidad y qué triste se ve, porque no le han dado la importancia de la reforma pro salud para este mensaje que se está dando en estos tiempos finales. Adelante, Miguel, Oscar, Miguel. Jorge. Sí, Miguel, escúchame, mira, no solamente ha sido rechazo a la reforma. Cuando Cristo ofreció su sangre, Padre, mi sangre, en esa visión de 1858, porque el pueblo no estaba preparado, el Señor le dio unas verdades para traslación al pueblo, y cada una de ellas fueron rechazadas. Están recogidos en los anales de la Iglesia Adventista, en sus boletines. Se llaman las páginas negras. Cada verdad dada que tenía como objetivo preparar al pueblo para tal nación fueron rechazadas por incredulidad. Por tanto, 1 Corintios 4:4, como tú dices, o 2 Corintios, se cumple que por incredulidad la mente del pueblo adventista fue cegada. Por eso la apostasía alfa ocurrió después, y por eso que la omega, Ellen White, tembló por el pueblo. Hizo que era terrible. Por tanto, desde entonces, desde que se dio esa sentencia, esa visión, esa profecía, han sido ciegos, guía de ciegos. Y por eso que hoy descubrimos, a la luz de esta profecía verdadera, en su marco profético correcto, dada en sus años correctos, que todo ha sido una falacia, otro evangelio, un anatema, un evangelio diferente, el cual es anatema, maldito. Por tanto, todo adventista que se respete a sí mismo, que con que ame a Cristo, que aprecie la salvación que Dios le ofreció por amor, tendrá que revisar, y como dice John aquí, que es la parte que él quiere que no perdamos de vista ese detalle, dice aquí lo siguiente: si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. El pueblo que comprenda ahora lo que está por sobrevenirnos, mediante lo que está sucediendo ante nuestros ojos, dejará de confiar en la inventiva humana y sentirá que el Espíritu Santo debe ser reconocido, recibido y presentado ante el pueblo. Y esto es relevante, mi hermano, porque aquí dice ahora el boletín que estamos analizando, la parte que Oscar no acabó, diciendo: el pensamiento que quisiera ahora presentar ante vosotros es que el próximo gran evento en la historia de este mundo y en la obra de la salvación es lo que pone claramente el texto. Es inconfundible. Veámoslo de nuevo. Se espera que demos esta advertencia al mundo: si alguno adora a bestia a su imagen y recibe la marca de su mano frente. Esta es la advertencia que hemos de dar. ¿En razón de qué se da la advertencia? La audiencia dijo: del vino de la ira de Dios. Y pregunta John: ¿qué es el vino de la ira de Dios? La audiencia
respondió, las 7 últimas plagas de Apocalipsis 15:1. ¿No resultará claro que las 7 últimas plagas es lo siguiente tras la advertencia y que dicha advertencia terminará en las 7 últimas plagas? Ahora nos encontramos en el punto en el que comienza la advertencia con un fuerte pregón, según la palabra del texto. Por lo tanto, ¿acaso no va a terminar en las 7 últimas plagas lo que está ahora comenzando y que está ante nosotros? La audiencia responde, sí. Cuando haya concluido la obra de advertencia, ¿dónde nos encontraremos? La audiencia dice, en el derramamiento de las plagas. En este punto es que nos encontramos todos. Este es el mensaje que se nos da a dar y no otro de ninguna otra manera, y es un mensaje de vida o muerte eterna para adventistas, reformistas, no adventistas, judíos, católicos, evangélicos, ateos, gnósticos, espiritistas, para todo el mundo, pero en especial, mis hermanos, en especial para el pueblo cristiano, ya que el juicio comienza por nosotros. Y la primera plaga es para todo lo que han hecho presunción del nombre de Cristo y han sido rebeldes por incredulidad de no creer a sus palabras ni a sus mensajeros. Y esto es bueno que todo el mundo le quede clarísimo en su mente hoy. Vale. Amén. Oscarita, nos faltan 12 minutos hasta las 9:30. Vale, nos faltan Ya. para que terminara Vale, la una hora. cosita. Aquí acaba de decir una gran verdad, Jorge. Creo, sobre todo con el tema de la advertencia. Que nos dice A.T. Jones que después de esa advertencia vienen las plagas, ¿sí? Y después de las plagas, como hemos leído antes, viene la venida del Señor. ¿Es así? Entonces, correcto. si hay algo que el ser humano le ha dado Dios, o sea, mucha gente piensa que el Señor tiene una fecha para venir y, o sea, haga lo que haga el ser humano, va a venir. Pero aquí vemos no, que el Señor nos ha dado una tarea. Cuando se cumpla esa tarea, vendrán las plagas. Y cuando vengan las plagas, Exacto, vendrá el Señor. Exacto. ¿Sí? Entonces sí que hay algo que el ser humano tiene que hacer. Entonces, tenemos que comprender, como hemos dicho antes, que hemos de recapacitar acerca del tiempo en que estamos viviendo y ciertamente en cómo estamos viviendo, ¿sí? Y es más, Amén. hablando de esa advertencia y de ese poder que antes ha dicho Miguel, bueno, y lo dice A.T. Jones, que necesitamos para poder dar esa advertencia, y lo dirá más adelante, lo digo porque ya nos vamos a quedar casi aquí, Sí. Debemos buscar al Señor individualmente, pero sobre todo dice algo más adelante que quiero continuar con lo que ha dicho o que ha leído Jorge. Dice, ¿no satisface que sea así? ¿Os alegra saber que las 7 últimas plagas sean lo siguiente en venir, tras haber dado al mundo la advertencia? La audiencia dice sí. Al ir a dar la última advertencia, ¿no os parece que deberíamos hacerlo teniendo presente las plagas que están a punto de caer sobre aquellos a quienes hablamos? ¿No deberíamos nosotros mismos ser fieles a ese mensaje que estamos dando, si es que esperamos ser resguardados cuando caigan las plagas a las que hace referencia dicho mensaje? ¿Quién va a gozar entonces de la protección? Los que lleven sobre sí el manto del Altísimo. Y ese manto es aquel del que habla el profeta Isaías. En gran manera me gozaré en Jehová. Esto está en Isaías 61:10. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Ese es el manto con el que Dios atavia a su pueblo, protegiendo a cada uno de la ira de Dios, ahora y por siempre. Amén. Y hace una pregunta. Amén. ¿Vistes ese manto de justicia? Eso es algo muy importante para poder vivir este mensaje, para poderlo
vivir, ¿cómo decirlo? Hay que escudriñarlo y el Señor tiene que hacer la práctica de ese mensaje en tu vida. Es el Señor el que lo hace. Hay que entregarse a Dios. Hay que buscarlo individualmente, como ya se ha leído la cita que hemos leído, que la ha leído varias veces Jorge, y gracias por eso. El pueblo que comprenda ahora lo que está por sobrevenirnos mediante lo que está sucediendo ante nuestros ojos, lo que se está exponiendo sobre la imagen de la bestia y demás acontecimientos, dejará de confiar en la inventiva humana y sentirá que el Espíritu Santo debe ser reconocido, recibido y presentado ante el pueblo. Debemos despertar, debemos de dejar de confiar en la inventiva humana, en la mía, en la de Brenda, en la de Jorge, en la de Miguel, en la de uno mismo, no solo los que nos predican, sino mis pensamientos, que no son los mismos pensamientos que Dios, porque mis pensamientos son carnales, ¿sí? Debemos de confiar en Dios y dejar de pensar por nosotros mismos y que los pensamientos de Dios, que son la palabra de Dios, sean nuestros pensamientos en realidad, y buscar al Señor individualmente. ¿Sí? Amén, amén. Digo esto. Miguel, Oscarito, hay un hermano que está preguntando qué es la imagen de la bestia, si lo puedes terminar y entonces decir en pocas palabras y terminamos con una oración. Sí, mira, voy a leer un párrafo que está en el capítulo anterior, dice así: ¿en qué consistió el papado? No fue simplemente la unión de religión y Estado, eso existía ya en el paganismo. El papado es la Iglesia dictando al Estado, es la Iglesia que posee al Estado y a los poderes del Estado, uniéndolos para imponer decretos eclesiásticos. Eso fue el papado y eso fue la bestia, ¿sí? Y dice así: es un hecho literal que el gobierno de los Estados Unidos está en manos de las profesas iglesias protestantes y que lo están usando a fin de imponer un decreto eclesiástico por encima de cualquier otro decreto. Ese era el fin que buscaban y es lo que ahora tienen. ¿Es eso similar al papado? ¿Se parece al papado? Ciertamente. Por consiguiente, nos ceñimos al mensaje del tercer ángel, los hechos están ante nosotros y nos llevan únicamente a ese tema. O sea, la imagen de la bestia no es simplemente una unión de Estado y el poder eclesiástico, de la Iglesia y el Estado. No, es más. Es que la Iglesia, aparte de unión con el Estado, mande sobre el Estado. Y eso fue lo que ocurrió en 1892, a raíz de ese proyecto de ley del cierre dominical, que su base era enteramente religiosa, y los religiosos ejercieron poder, y el Estado se dieron cuenta que tenía poder para ello, dieron el visto bueno, y se llevó a cabo ese proyecto de ley. ¿Sí? Y eso fue lo que inició esa imagen de la bestia. Exacto, que es el poder eclesiástico mandando al Estado. Exacto. El símbolo, Oscar, el símbolo se encuentra de forma clara en Apocalipsis 17, viendo a una mujer ramera sentada guiando a la bestia. Es eso el símbolo lo que tú estás representando. Y que deben saber lo que ahora no solamente es la Iglesia de Roma, sino es también los Estados Unidos, la Iglesia protestante, sentada como hijas sobre la bestia y haciendo también la misma obra. O sea, es una copia de tal palo, tal astilla. Así como la madre, así como la hija. Así de simple. Pero que tengamos en cuenta que mucha gente habla de simplemente de la unión entre la Iglesia y el Estado. No es solo eso. Exacto. No es solo una unión, es que la Iglesia sino que es domina, controla y guía. Ahí está. Eso mismo, que la Iglesia domina al Estado. Ajá. Sí, y eso es lo que está ocurriendo. Y eso es lo que va a pasar. Bueno. No, ya ha pasado. Y lo que vamos a terminar... Ya. Sí, y lo que va a pasar ahora, ¿no? En la unión para la marca. Brenda, nos queda a nosotros ser conscientes de esta verdad, avisar a todos nuestros hermanos que están en todas las iglesias y decirle a los fieles que salgan de ellas, que no sean partícipes de esos males, para que ahí no venga. Y cuando ese movimiento, dado así con valor y con poder de Dios, se haga notorio en todos los países del mundo, entonces lo que viene atrás es la plaga. Automáticamente sobre aquellos que adoran a la bestia y a su imagen, que son los que se han rebelado contra el Señor y contra su mensaje,
y han causado todo ese mal. Eso es Amén. lo que espera dentro de poco. Sí. Amén. Bueno, Brenda, yo tanto creo que que ya decir, terminamos. nos quedamos, Ajá. sí, ya tenemos que terminar, vamos a terminar tiempo. Es que tanto más que decir, yo iba a decir algo de Kennedy, pero mejor me lo guardo para la próxima. Pero- Ok. Vale, una cosita, si ya vas a acabar, quiero decir una cosita. Sobre todo el hermano Miguel ha estado hablando del mensaje de la reforma pro salud, Nos quedan 2 y minutos. que es muy importante. Recordemos que es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel y que espero, Miguel, que el próximo día empecemos por esto y podamos hablar más sobre ello y la importancia que le da a T. Jones, ¿sí? Amén. A ese tema y sobre todo, incitar a los hermanos que lean estas cosas, que se informen por ellos Amén. mismos, Así sea. Amén, Oscar. que no sea solo porque nos han escuchado, sino que ellos mismos en oración, buscando al Señor, lo lean, lo estudien y que les diga al Señor que estas palabras sean introducidas en su corazón y que puedan vivir este preciosísimo mensaje que el Señor envió a través de los pastores John C. Bauer. Amén. Amén. Oscar, Recomendamos, Oscar. Brenda, recomendamos, Miguel, recomendamos a todo el mundo leerse Efesios capítulo 1 y capítulo 3, que es un mensaje de poder de Dios para salvar. Claro que sí, a Jorge y Oscar, tremendo, ¿no? Sabes que ya terminamos, simplemente quiero dejar recalcado algo importante. La reforma pro salud, sí, la reforma pro salud es de suma importancia. Tenemos que indagar en ese tema para que de esa forma nos damos cuenta en dónde estamos fallando de este mensaje. Bueno, oramos, Brenda, ¿nos llevarías en oración y terminamos? Ok, oramos entonces. Querido Padre que estás en los cielos, gracias, oh Dios, porque hemos aprendido un poquito más de ti. Sabemos, oh Dios, de la ira que viene y nosotros no queremos estar ahí y no queremos ser partícipes, oh Dios, de eso. Queremos ir contigo, queremos volver a casa. Por favor, ayúdanos a estudiar, ayúdanos a prepararnos y a practicar lo que aprendemos. Quédate con cada uno de los hermanitos que están en el YouTube, los hermanitos que están en los diferentes WhatsApps en el mundo entero, los que te están conociendo. En el nombre de Jesús te pedimos el perdón de nuestros pecados. Amén, Señor. Y amén. Amén, amén.